Dame 10 minutos y te quito el miedo que tienes ahora mismo. Y te dejo con uno bastante peor, porque la pregunta está mal hecha. No es si una máquina puede hacer lo que tú haces. Nunca fue eso. Y en cuanto lo veas, no vas a poder dejar de verlo. Empecemos con un número que seguramente ya has oído sin saber de dónde salía. 47%. 2013. Oxford. Carl Benedict Frey y Michael Osborne. El montaje es simple, y puedes reproducirlo conmigo mentalmente. Coges a un grupo de expertos en Machine Learning. Les pones delante 70 profesiones con descripciones detalladas, y les haces una sola pregunta por cada una. ¿Podría una máquina hacer esto? ¿Sí o no? Con esas 70 respuestas entrenas un modelo estadístico. Le enseñas a oler qué tienen en común los trabajos automatizables. Poca destreza manual fina, poca creatividad, poca negociación con seres humanos. Y entonces, sueltas ese modelo sobre las 702 profesiones que existen en el mercado laboral estadounidense. Y miras. Veredicto: el 47% del empleo en la casilla de alto riesgo. Al día siguiente, los titulares decían que la mitad de los trabajos iban a desaparecer. Hoy, más de una década después, el paro en Estados Unidos ronda el 4%. La mitad de los trabajos sigue muy viva y muy cansada. Y aquí va la parte incómoda. Frey y Osborne nunca dijeron que fueran a desaparecer. Dijeron susceptibles de automatizarse en 1 o 2 décadas. Nadie leyó el paper. Todo el mundo leyó el número. Ahora, el contraejemplo que más rabia da. El cajero automático. James Bessen, Universidad de Boston, 2015. Los cajeros automáticos se despliegan en Estados Unidos a partir de los 70. Para 2010 hay unos 400.000 repartidos por el país. Máquinas que hacen, literalmente, el trabajo de contar y entregar dinero. Es decir, el trabajo entero de una persona con nombre y cara, que se llama cajero de banco. Sigue el número de cajeros de banco durante esas mismas décadas. Sube. ¿Por qué? Porque el cajero automático abarató la sucursal. Una oficina que antes necesitaba 20 personas, ahora funciona con 10. Así que los bancos hicieron lo único que hacen los bancos: abrir más oficinas. En las ciudades, el número de sucursales creció alrededor de un 40% entre finales de los 80 y mediados de los 2000. Y cada sucursal nueva necesita gente. Solo que esa gente ya no cuenta billetes, vende hipotecas. Es exactamente lo que te pasó con Netflix. Cuando ver una serie dejó de costar esfuerzo, no viste menos televisión, viste muchísima más. La demanda no es una tarta fija. Cuando algo se abarata, no compramos lo mismo por menos dinero. Compramos más. Ahora, aquí es donde se complica, porque hay un ser vivo al que este argumento no le sirvió de nada. 1983. Wassily Leontief, Premio Nobel de Economía, escribe una frase que sigue dando escalofríos. Los humanos podrían acabar como los caballos. Y los números están ahí. Hacia 1915, en Estados Unidos había unos 26 millones de caballos. Hacia 1960, unos 3 millones. El caballo no se recicló. Nadie le ofreció un curso de reconversión. Nadie le dijo que se centrara en sus habilidades blandas. El caballo tenía exactamente una ventaja competitiva: tirar de cosas. Y el día que un motor lo hizo más barato, el caballo pasó a ser mascota, o pegamento. La diferencia es que los humanos siempre hemos tenido más de una ventaja. La pregunta es si nos queda alguna que no esté en la lista. Y para eso hay que mirar lo que pasa cuando le das la IA a gente real, en trabajos reales. 2023. Eric Brynjolfsson, Danielle Lee y Lindsay Raymond. 5.179 agentes de atención al cliente de una gran empresa de software. El montaje otra vez es sencillo. Les vas dando un asistente de IA por oleadas, unos antes y otros después, y comparas. Resultado medio: un 14% más de casos resueltos por hora. Bien, nada espectacular. Pero desglósalo. Los que llevaban 2 meses en el puesto, un 34% más. Los que llevaban años, los buenos de verdad, los que todo el mundo llamaba cuando el cliente gritaba, prácticamente 0. Y en algunas medidas, ligeramente peor. Léelo otra vez. La máquina aprendió de los mejores. Y le regaló ese conocimiento a los novatos por 20 euros al mes. Piensa en los taxistas de Londres. Para conducir un cab negro tienes que aprobar The Knowledge, memorizar 25.000 calles y todos sus enlaces. Tarda 3 o 4 años, y en el año 2000, Eleanor Maguire, del University College de Londres, les metió en un escáner cerebral y descubrió que el hipocampo posterior de esos hombres era físicamente más grande. Y crecía con los años de oficio. Ese conocimiento no era una habilidad, era un órgano. Y luego llegó una aplicación gratuita y cualquiera con un móvil podía hacer lo mismo el primer día.
Esto no es una máquina quitándote el trabajo, es una máquina quitándole el valor a la parte de ti que tardaste 20 años en construir. Sigue. 2023, MIT, Jacques Noy y Whitney Sang, publicado en Science. 453 profesionales cualificados. Marketing, recursos humanos, consultoría, análisis de datos. Tareas reales de su día a día. Una nota de prensa. Un informe corto. A la mitad les dan ChatGPT. Tiempo. Baja un 40%. Calidad. Sube un 18%. Y otra vez. Los peores mejoran muchísimo. Los mejores casi nada. La escalera se aplasta. Y entonces, el estudio que nadie cita y que deberías tatuarte. Fabrizio Dell'Acqua y su equipo. Harvard Business School, con Boston Consulting Group. 758 consultores de verdad. Les dan 18 tareas. La mayoría están dentro de lo que la IA sabe hacer. Inventar productos, escribir un memorándum, segmentar clientes. Y ahí los resultados son un festival. 12% más tareas completadas, 25% más rápido, 40% más calidad. Pero los investigadores metieron una tarea envenenada, diseñada a propósito para caer justo fuera de la frontera de la máquina. Una tarea donde había que cruzar unos datos de una hoja de cálculo con unas entrevistas, y donde la IA daba una respuesta preciosa, coherente, bien redactada y equivocada. Los consultores con IA acertaron 19 puntos porcentuales menos que los que no la tenían. Menos. Con la herramienta puesta, lo hicieron peor que sin ella. Los autores lo llaman quedarse dormido al volante. Y la razón es lo más humano del mundo. La máquina no dudó. Y la seguridad se contagia. Es como ese amigo que habla francés perfecto e italiano espantoso, con el mismo acento y la misma cara de convencido, y que jamás te avisa de cuál de los dos está usando. Ahora, la parte honesta. Lo que todavía no sabemos. No sabemos cuánto de esto es real. Daron Acemoglu, del MIT, hizo las cuentas en 2024 y calcula que en la próxima década solo un 5% de las tareas se automatizarán de forma rentable, con un efecto sobre la economía de en torno al 1%. Otros economistas serios hablan de transformar el PIB mundial. Es decir, la gente con los mejores datos discrepa por un orden de magnitud. Nadie sabe. Pero hay una cosa que sí estamos viendo, y es fea. En 2025, Brynjolfsson y su equipo en Stanford miraron las nóminas de unos 25 millones de trabajadores estadounidenses y encontraron una caída de en torno al 13% en el empleo de los jóvenes de 22 a 25 años en las profesiones más expuestas a la IA. Programación. Atención al cliente. Mientras que en esas mismas profesiones, los trabajadores mayores seguían igual o crecían. No están tirando la escalera. Están cerrando los 3 primeros peldaños y dejando el resto colgando en el aire. Y ahora quiero contarte una mañana concreta. 1962, Cabo Cañaveral. John Glenn va a ser el primer estadounidense en orbitar la Tierra. La NASA acaba de instalar ordenadores IBM. Son enormes, son caros y son lo más avanzado que existe sobre la faz del planeta. Ellos calculan la trayectoria. Ellos calculan los puntos de decisión. Y a veces, sin avisar, se paran. Glenn, en las comprobaciones previas, pide una cosa que no está en ningún protocolo. Pide que una persona repase los números de la máquina. Esa persona se llamaba Katherine Johnson. Matemática. Y su puesto de trabajo, literalmente, en la nómina, se llamaba computer. Computadora. Una computadora humana. Se sentó con una calculadora mecánica y durante un día y medio rehizo a mano el cálculo entero que la máquina ya había hecho. Número por número. Salió lo mismo. Y Glenn dijo: si ella dice que están bien, estoy listo para volar. Piensa en lo que pasó ahí. La máquina ya tenía la respuesta. La respuesta era correcta. Lo que la máquina no podía producir era lo único que aquel hombre necesitaba para atarse a un cohete. No el número. La confianza en el número. Y aquí está el detalle que casi nadie cuenta. El trabajo de Katherine Johnson estaba siendo eliminado ese mismo año. La NASA ya no iba a necesitar computadoras humanas mucho más tiempo. Ella se quedó 3 décadas más, porque se movió a la única silla que la máquina no podía ocupar. Decidir qué había que calcular y responder por ello. Eso es lo que va a pasarte. Casi seguro no van a borrar tu trabajo, lo van a desmontar y lo van a volver a montar. Y probablemente no te guste la versión nueva, porque las partes que más te gustaban, el oficio, el artesanado, la parte que se sentía tuya, son justo las que la máquina hace bien.
Lo que queda es lo aburrido y lo pesado: juzgar, verificar, elegir, firmar. Y sí, aparecerán trabajos nuevos. David Autor lo midió. Cerca del 60% del empleo actual está en ocupaciones que no existían en 1940. Pero que se creen trabajos nuevos no significa que se creen para ti, ni a tiempo, ni en tu ciudad, ni por tu sueldo. Eso pregúntaselo al caballo. Busca una nómina de la NASA de 1958. En la columna del puesto hay una palabra: computer. Y al lado, un nombre y 2 apellidos de mujer. La palabra sobrevivió. El trabajo, no. Hoy esa palabra está encima de tu mesa y no piensas en ella ni una vez al día. Y aún así, aquella mañana, con las máquinas encendidas y los números ya calculados, un hombre a punto de subirse a un cohete pidió que una persona los mirara. No pidió una respuesta mejor. Pidió a alguien que respondiera por ella. Ese puesto sigue vacante.